Trabajar en hostelería, un trabajo precioso, un oficio el cual a mí personalmente me ha dado mucho, pero que si tú te dedicas a ella también sabes perfectamente que es un oficio el cual no es nada fácil, no es tarea fácil lidiar con clientes los cuales puedan estar molestos, los cuales vengan de mal humor, los cuales no estén pasando un buen momento en sus vidas y que por lo tanto ese malestar interno de ellos mismos sea traspasado a ti. Y ahí es cuando entra mucho la psicología y esa gestión del estrés, esa gestión de esos momentos un poco más delicados y un poco más difíciles en los cuales entra nuestra persona y que sobre todo pues llegamos a entender que más allá de que nuestro jefe esté contento con nosotros o que nuestro personal o compañeros estén contentos y satisfechos con nuestro trabajo, sabemos que el trabajo es interno, sabemos que todo aquello que podemos dar viene desde dentro y si no estamos bien por dentro, no sacaremos nada bueno hacia afuera. Por lo tanto, hoy vengo a traerte un vídeo en el que vamos a hablar de los 10 principios, los tengo todos enumerados del 1 al 10. Te voy a dar 10 principios para ser un muy buen camarero y que por lo tanto destaques fácilmente de la multitud y de ese personal que te rodee en tu trabajo. Y es que para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Víctor Apablaza, actualmente tengo 28 años, soy de Barcelona, de una ciudad en España, y a mis 23-24 años, tras probar múltiples modelos de negocio, di con la marca personal y con vídeos como este pues intento ayudar a personas las cuales se encuentren en una posición en la que el propósito no lo tengan bien definido y que sobre todo se sientan con esa duda y ese miedo acerca de no saber hacia dónde van exactamente. Con más de 10 años, 13 actualmente de experiencia en hostelería, pues creo que tras haber pasado por muchas casas y haber trabajado por muchos países, ese expertise ha ido increciendo, ha ido en crecimiento y con vídeos como este intento aportar mi toque personal en momentos en los que el mercado no es nada fácil, es muy difícil encontrar camareros cualificados y hemos de entender que la parte más importante es tener un buen líder arriba, un buen jefe arriba, el cual sepa transmitir ese cariño y esa motivación por el oficio, la cual haga que el personal venga motivado a trabajar y sobre todo esa visión y ese punto de interés que tú tienes acerca de la hostelería sea traspasado a nuevas generaciones. Y es que para entrar ya al turrón, para entrar con el vídeo de hoy, te traigo 10 principios para ser el mejor camarero posible. No antes sin decirte que Víctor Apablaza, Disciplina Apablaza, tu canal de confianza, que dejes un buen like y una suscripción si así se merece. Víctor Apablaza C en Instagram, donde podrás encontrar más acerca de mi día a día, vídeos, reels, reflexiones, etcétera, para conocerme un poquito más. Vamos a ir ya con el principio número 1. Y el principio número 1 es la actitud del servicio. Y es que déjame decirte que por muchas titulaciones que puedas tener, por mucho Bash Culinary Center, por mucho Bulli, por muchas escuelas, grandes restaurantes por los cuales hayas podido pasar, la actitud siempre va a superar a la aptitud. Esa actitud que pueda ser mucho mejor que el compañero o el camarero más cualificado con más de 2-3 titulaciones, como es mi caso, o con más de 10 años de experiencia, cualquier persona que venga al restaurante y te vaya a pasar por la derecha gracias a esa actitud de aprendizaje, de querer aprender más, de ser creativo, de dar más ideas, de dar tareas, etcétera, eso va a hacer que cualquiera te pase por la derecha. ¿Por qué? Porque tiene una mejor actitud que no tanto la persona que lleva más años en hostelería y que está más quemado en cierto sentido y que hace que, pues, se quede en un lugar más estancado, no proponga nuevas ideas y que por lo tanto esa generación que viene atrás nueva esté mucho más motivada que el propio que lleva años y años de experiencia. Al final hemos de entender que, utilizando la palabra experiencia, un camarero no es que venda un servicio o no es que sirva un plato, sino que brinda una experiencia completa al cliente. Hemos de llegar a pensar que el cliente viene por primera vez a conocernos. En la gran mayoría, muy pocos restaurantes consiguen tener esos clientes fidelizados, pero muchas ocasiones pues los clientes llegan nuevos al local y por lo tanto se van a fijar mucho en la experiencia, en lo bien que se han sentido, lo bien que han sido tratados, lo bien que han sido servidos y el poco tiempo que han tenido de espera
para poder comer, tomar, lo que sea. La diferencia al final entre un camarero normal y uno bueno puede estar en la actitud. Al final es el cómo escuchas, el cómo saludas, esa sonrisa. Todos esos gestos diferenciadores, los cuales tú crees que no sirven, están dando esa balanza a tu favor. Al final la clave es hacer sentir al cliente importante, aunque solo esté pidiendo un café o aunque solo esté pidiendo un agua. Cada cliente está aportando algo a tu negocio y todo suma. Por lo tanto, es muy importante hacer sentir a ese cliente importante para que gracias a ese sentimiento de importancia que ha sentido, quiera volver mucho más seguido a nuestro restaurante por el gran servicio que ha tenido, por esa sonrisa necesaria que tuvo cuando necesitaba y sobre todo por esa escucha activa a la propia necesidad. Punto número 2, organización y memoria. En la escuela de hostelería tuve un profesor que se llamaba Nacho Marín y nunca me olvidaré, me dio una clave y es que la mise en place lo es todo, es que la mise en place, la preparación previa al servicio, que viene del francés, esa preparación previa al servicio es la que te va a cubrir todo el servicio, es la que va a hacer que no vayas pillado y no cometas errores en el servicio. Al final un camarero desorganizado, un camarero que le faltan cosas en sí, vive estresado, vive siempre bajo presión y vive siempre en ese estado de alarma, que es muy difícil llevar esa situación de estrés y no extrapolarla al cliente. Por lo tanto, vamos a intentar reducir ese estrés que estamos viviendo con una buena organización y sobre todo memoria. Hemos de aprender a memorizar mesas, hemos de aprender a memorizar esos pedidos y sobre todo las caras del cliente. Y yo, conforme voy haciendo más años, me es más difícil recordar a todos los clientes porque actualmente pues estoy de director en un restaurante de barrio en la zona alta de Barcelona, aquí en España, y eso hace que para mí sea complicado memorizar todas las caras, pero el cliente que te estás dirigiendo a él con su nombre y con una sonrisa y que conoces perfectamente lo que comió la última vez, a qué se dedica, su familia, todo lo que sepas un poco puede ayudar, siempre manteniendo ese límite, ¿no?, entre profesional y cliente, pero todo aquello que el cliente se abra a contarte a ti te va a ayudar para que ese cliente esté guardando una experiencia en su memoria. Eso va a hacer que en su memoria gane mucha más confianza con la persona que la atendió y eso va a hacer que propicie que el propio cliente vuelva. Al final, si te organizas, podrás atender más mesas sin perder calidad. Gracias a esa atención, no estás desviando el foco en las cosas que tienes que hacer o las cosas que tienes desordenadas. No tienes ese foco en ir a reclamar platos a cocina, sabes que todo está organizado, sabes que has cambiado los barriles de cerveza y que por lo tanto no te van a estallar y vas a tener que cambiarlos. Tienes todo bajo control a nivel mental y por lo tanto eso hace que tú puedas centrarte mucho más en el cliente. Al final, un pequeño consejo que te quiero dar es que antes de empezar el turno revises el local como si fueses un cliente. Una de las cosas que nos enseñan también en la escuela es saber empatizar con el cliente y al final todo viene desde la parte de que tú interactúes como un cliente y, aunque trabajes ahí, veas todo como un cliente propiciamente. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay cambios de carta o cambios de menú? Nosotros servimos el plato como tal, nosotros mismos lo probamos antes de que le demos el punto bueno a los cambios del menú y lo que hacemos es, nos viene una pieza de rodaballo o lo que sea y sabemos que tiene que ir ese rodaballo al plato. Por lo tanto, cuando llega a la mesa el plato, ya pensamos qué cubertería va a ir bien, ¿no? Si viene con salsa, una cuchara, si viene con aceite, una cuchara, si tiene alguna, rodaballo entero como tal, pues tenedor y pala de pescado. Entendemos que nos ponemos en la situación del cliente, llegamos al restaurante y empezamos a probar el mismo plato que servimos como si fuésemos cliente. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que cuál va a ser la cubertería necesaria, si esa servilleta va a tener que ser cambiada o no, porque hay rodaballo y quizá hay alguien que chupa alguna parte del rodaballo o coge la piel con los dedos, cambiamos servilletas, quizá preparar algún finger bowl, agua caliente con limón para lavar las manos, lo que sea. He aquí el punto de clave de intentar empatizar con el cliente y ver las cosas desde la posición del cliente como tal y no tanto desde el trabajador. Eso va a hacer que nos podamos organizar y sobre todo memorizar estos pequeños puntos los cuales van a salvarnos de esos días más estresantes y de más trabajo.
Principio número 3, rapidez sin perder calidad. Al igual que la perfección no es tan buena como tal, sino que yo soy preferiblemente hacer las cosas de la mejor manera posible, aquí hemos de entender que el cliente necesita las cosas lo más rápido posible, ¿no? Al igual que TikTok, vídeos de 20 segundos para esa dopamina rápida, pues el cliente es más de lo mismo, quiere el plato ya, viene con hambre y necesita cubrir una necesidad. Ser rápido al final no es correr, es saber moverte con cabeza, tener la cabeza bien estructurada para saber cuál va a ser el paso a paso a seguir en todo momento. Si estás atento, evitas esos pasos innecesarios. Y déjame explicarte, si tú piensas antes de moverte, ganas tiempo. Esa ecuación la entendemos todos. Por lo tanto, eso va a hacer que esos pasos innecesarios que vas a dar, tú ya los hagas con más intención. Y déjame ponerte un ejemplo. Si eres profesional, sabrás la típica frase de aprovecha los viajes, aprovecha al llevarte una bandeja sucia, llevarte platos sucios, algo sucio, sácate algo limpio de la pica, sácate platos de la pica. Todo eso va a hacer que, más que correr en el servicio, tú seas una persona mucho más organizada a nivel mental y sepas que esos pasos que vas a dar van con un significado y no son innecesarios como tal. Al final, un camarero con prisa se nota nervioso y al final un camarero ágil transmite control. Por lo tanto, intenta que tus pasos sean certeros, sean veloces, pero que no se te note con rapidez y sobre todo con ese nerviosismo que se pueda traspasar al cliente. Principio número 4, comunicación con el equipo. La comunicación lo es todo. Si tú no tienes comunicación con tu chef, estás perdido. Si no tienes comunicación con tu jefe, estás perdido. Si no tienes comunicación con tus compañeros, estás perdido. El camarero no trabaja solo. Si tú fallas, el cocinero se retrasa. Si el cocinero se retrasa, la pica se estanca y todo es un proceso y una rueda. También una de las frases que me llevé de la escuela de otro profesor fue que si la pica falla, todo falla, porque si la pica no saca platos limpios para que la cocina pueda emplatar nuevos platos y esos platos puedan ser servidos, pues todo se viene hacia abajo. Es una rueda, al final no culpes, soluciona, es lo único que tienes que hacer, no culpabilizar del momento, sino dar soluciones, aportar una solución. Ante un problema, una solución, siempre. Por lo tanto, aprende a comunicarte con tu equipo y pide las cosas con claridad, que se entienda, que sean cortos y siempre con las típicas palabras de oído chef, sale chef, marcha chef. Y ya está, no necesitas contarle absolutamente nada. Si tienes algo que contarle, se lo cuentas al final del servicio, que no importa cómo ha quedado ni el Barça ni el Madrid. Principio número 5, cuidado con la imagen personal. Al final, tu uniforme, tu imagen habla de ti. Habla y se expresa como tú eres al cliente. Al final, un camarero limpio, con un olor agradable, con buen peinado, ya transmite confianza, ¿no? Antes de hablar, ya es pues mucho más abierto a ese cliente, ¿no? Y sobre todo entiende que no debes subestimar este punto, ya que un camarero que pueda ir pues con esa camisa mal planchada, con esa barba poco hecha, con ese corte de pelo desaliñado, largo, todos estos puntos, al final, como en una entrevista, la primera impresión es la que cuenta. Por lo tanto, entiende que ese cliente se va a llevar la primera impresión de ti y si tú no tienes esa buena imagen, la primera imagen que se lleva del propio local es que el camarero no estaba lo más aseado o lo más cuidado a nivel de imagen posible. Por lo tanto, entiende que tu vestimenta habla de ti. Principio número 6, anticiparse a las necesidades del cliente. Un camarero excelente no espera que el cliente le pida algo, sino que lo ve venir. Sabe que esa Coca-Cola que se está acabando es muy probable que quiera otra, sabe que ese agua que se está acabando probablemente quiera otra, entiende que si se come esa guarnición o le está gustando mucho ese plato, quizá pueda ofrecer otra guarnición o lo más seguro es que haga postre, entiende que ese cliente que te ha dicho que es amante de los dulces, lo más seguro es que haga o que quiera postres al final es siempre anteponerse a la situación, ¿no? Un cubierto que se cae, pues ir rápidamente a darle uno nuevo, una servilleta que se cae, recogerla y entregarle una nueva. Eso crea una sensación de cuidado y que el cliente, sobre todo, no olvida. Y entiende que si sigues todos estos pasos te vas a diferenciar, vas a ser de ese 1%. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el mercado de la hostelería es muy fácil diferenciarse porque hay mucha dejadez y hay muy pocos los cuales realmente se preocupen por todas estas cosas. Principio número 7, gestión emocional. Y es que hay días duros, hay días que clientes te van a gritar, hay días que
Los cocineros están estresados y los turnos son dobles, los turnos se estancan, la gente no se quiere ir, la gente molesta, la gente chilla, pero tú no puedes perder el control y, sobre todo, no puedes perder ese control si tienes un alto cargo. El camarero que mantiene la calma en medio del caos gana respeto. Tú imagínate esta situación, si un cliente viene a reclamarte algo y tú te presentas ahí y él o ella empieza a subir el tono y tú te mantienes en ese tono, él mismo se va a dar cuenta de que eres una persona mucho más respetable porque no estás entrando en ese juego y por lo tanto haces quedar mal a esa persona directamente porque no te estás dando más versiones o no le estás dando más problemas que los que ella tiene o él tiene. Así que aprende a respirar y a no tomarte nada personal, porque el problema que tiene esa persona no es contigo directamente, sino que necesita expresarse para poder, sobre todo, desahogarse y entender que la energía define tu servicio. Por lo tanto, no caigas en esas situaciones y gestiona tu control emocional. Principio número 8, conocer el producto. Aprende el menú, las bebidas, los alérgenos. Si el cliente pregunta y tú sabes responder con seguridad. Yo, una de las frases que saqué cuando empezaba en este trabajo era que el mejor camarero es aquel que tiene respuesta para todo. Por lo tanto, ya sabes que cuando vas a servir algo vas con toda la seguridad de que si ese cliente pregunta por algo, vas a tener la respuesta de todo. En mi caso, trabajé muchos años en restaurantes de estrella Michelin y los restaurantes de estrellas Michelin pues necesitas saber un alto contenido de ingredientes, necesitas saber de qué manera está hecho, qué ingredientes lleva ese plato, cómo está terminado, cuál es la salsa, cuál es el gel, etc. Por lo tanto, debes estar siempre precavido para cualquier tipo de pregunta y aprenderse todo eso. Y si el cliente pregunta y tú sabes responder con seguridad, eso va a hacer que automáticamente te ganes el respeto de la mesa y denotes seguridad en ti mismo. Principio número 9, actitud positiva frente a los problemas. Y es que en la hostelería los errores pesan y pasan. Lo que importa no es que algo salga mal, sino cómo respondes a ese algo. Si un plato tarda, pide disculpas con calma. Al final es un error que todos podemos cometer y si un cliente se queja, escúchalo sin discutir. No hay nada más que hablar y no hay nada mejor que resolver con buena actitud para que ese problema se convierta en una oportunidad. Y al final, cada problema es una oportunidad de mejora que te está guiando el propio cliente. Incluso el cliente que es el más servido o el cliente que más visita tu casa, si alguna vez te da algún descontento o te dice que hay algo que no está bien del todo o que le parece que podría ser mejor, es una oportunidad de mejora porque él mejor que nadie sabe cómo saben tus platos, a qué saben tus bebidas, etc. Por lo tanto, siempre actitud positiva frente a los problemas. Y para acabar en el número 10, humildad y aprendizaje constante. Nadie nace sabiendo ser camarero y ser camarero, valga la redundancia, no es simplemente servir platos y es que cada día puedes aprender algo nuevo como llevar mejor la bandeja, saber utilizar algún truco que otro con la bandeja, cómo leer a un cliente, cómo moverte con más fluidez y sobre todo entender que todos los aprendizajes que te pueda dar la hostelería pueden servir por ti y de por vida, ya te quieres seguir dedicando a esto o no, porque te va a dar agilidad en el sector de las ventas, te va a dar mejores dotes comunicativas, te va a dar idiomas, te va a dar posibilidad de viajar, te va a curtir mucho más como persona y sobre todo si tú sabes mantener esa humildad, eso precisamente es lo que te va a hacer que tú sigas creciendo. Si tú sigues aprendiendo y creciendo, pronto no serás un camarero más, sino que vas a destacar de la multitud y encima te harás de los mejores. Y es que al final, el servicio de la hostelería no es un trabajo como tal, sino que es un arte. Aplica estos 10 principios y no solo serás un gran profesional y el mejor seguramente de tu entorno, sino que serás mucho mejor persona y disfrutarás de cada turno. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales, Víctor Pablaza, Disciplina Pablaza en YouTube, un buen like, una suscripción se agradece mucho, Víctor Pablaza C en Instagram, donde podrás encontrar más acerca de mí, mi día a día, reflexiones, reels diarios, etc. Como siempre decimos en el canal, Disciplina Pablaza y nos veremos en siguientes vídeos. Chao.